En Yucatán hay muchos terrenos baratos, pero muchos de esos terrenos no se van a poder desarrollar como tú te imaginas. El problema no es el terreno, el problema es que nadie te explica cómo desarrollarlo. Hoy te vamos a mostrar qué tipo de terrenos se venden en Yucatán y cómo puedes construir en cada uno de ellos, incluso cuando no hay servicios. Así que si piensas comprar un terreno en Yucatán, quédate hasta el final, porque te vamos a mostrar qué terrenos sí valen la pena y cómo puedes construir incluso cuando no tienes luz, agua o drenaje, porque no todos los terrenos sirven para lo mismo. Aquí es la parte más importante de este video y es donde la mayoría de personas se equivoca. Antes de comprar un terreno, primero tienes que pensar qué quieres hacer con él y no al revés. Porque muchas personas compran solo porque parece buena oportunidad, pero después descubren que construir es complicado, que el acceso es malo o que simplemente no es fácil vender cuando lo necesiten. Y ahí es donde viene una pregunta sumamente importante. ¿Realmente fue una buena inversión? Y para entender eso es importante que conozcas cada tipo de terreno que se comercializa en Yucatán. Esto no es teoría, esto es algo que vemos todos los días. Nos dedicamos a desarrollar proyectos y soluciones de construcción en Yucatán y constantemente vemos personas que ya compraron un terreno, pero no saben qué es lo que pueden hacer con él o simplemente compraron un terreno que no era adecuado para lo que querían hacer. Y para que esto no te pase, es importante que entiendas cómo funciona cada tipo de terreno. Y esto es lo que te vamos a explicar en este video. Estos son terrenos rústicos y aquí es donde está el primer error que comete la mayoría. Aquí no es que no se pueda construir. El problema es que hacer lo mínimo para poder habitar puede costar más que la misma casa, porque no hay calles, no hay servicios y muchas veces ni siquiera hay un acceso real. Y si no puedes entrar bien, no puedes construir. Aquí es donde muchas personas se equivocan, porque piensan que el problema es la casa, pero el problema empieza cuando compras el terreno. Pero esto no significa que no puedas construir, significa que tienes que hacerlo de forma diferente. Primero se resuelve el acceso, porque si no puedes entrar, no puedes construir. Y después se entra en un modelo de autonomía. Energía, agua, tratamiento y una construcción que se adapte a tu terreno. Aquí no depende de los servicios tradicionales. Aquí tú generas las propias soluciones. Y cuando entiendes esto, un terreno que parece complicado puede convertirse en un proyecto completamente viable. Pero donde más se confunde la gente no es aquí, es en los terrenos semiurbanizados. Muchos proyectos te dicen que entregan calle blanca, pero lo que realmente te entregan no funciona como una calle. Y eso lo cambia todo. Porque una cosa es que parezca acceso, pero otra cosa es que puedas entrar bien. Esto parece calle, pero en la práctica no lo es. Y aquí es donde empieza la diferencia. Porque si el acceso no es funcional, todo tu proyecto se complica. Y aquí es donde muchas personas se confían, porque piensan que ya pueden construir fácilmente, pero en realidad todavía no. Si el acceso no está bien resuelto, construir se vuelve más caro y más complicado, porque no puedes entrar bien, no puedes entrar materiales y construir se vuelve más caro desde el inicio. Ahora, aquí sí puedes construir, pero solo si entiendes qué tienes que hacer desde un inicio. Aquí la clave es combinar tres cosas: buen acceso, soluciones de autonomía y una construcción bien pensada para el terreno. Cuando logras ese equilibrio, un terreno semiurbanizado puede funcionar muy bien. Pero cuidado, si ignoras estas tres cosas, el proyecto se empieza a complicar. Y cuando ya entiendes esto, es cuando realmente puedes comparar con un terreno urbanizado. Entonces aquí el terreno sí cuesta más, pero te va a evitar muchos dolores de cabeza. Tienes mejor acceso, puedes entrar sin problema, mover materiales y trabajar con mucho más orden. Y eso reduce mucho más los problemas que vimos anteriormente. Por eso, aunque el terreno sea un poco más caro, al final la construcción va a ser más eficiente y más económica. Aquí también puedes optimizar mantenimiento y reducir costos en servicios si construyes de forma inteligente. Porque no se trata solo de tener servicios, se trata de usarlos mejor. Pero esto no significa que sea la mejor opción para todos. Esto depende exclusivamente de tu objetivo. Muchas personas piensan que porque el terreno ya está en regla, es una buena compra. Y ahí es donde empieza otro error.
La parte legal importa, pero no es suficiente, porque un terreno puede estar perfectamente en regla y aún así no servir.